Ok, vamos a ver el capítulo 8.1.4 en un servicio WCF almacenado u hospedado en un Windows Application o aplicación Windows, para el cual vamos a requerir usar la clase ServiceHost que está en el nombre de espacio system.servicemodel. Entonces vamos a abrir aquí un IDE.net y vamos a crear un proyecto de tipo console application y le voy a poner aquí servidor WCF. Ok, una vez que tengo aquí mi proyecto tipo console application, voy a agregar un nuevo ítem y ese nuevo ítem va a ser un WS Service, al cual le voy a poner como nombre servicio WCF. Ok, entonces aquí me agrega la referencia a el nombre de espacio system o a la librería system.servicemodel y me crea el archivo servicio WCF, que es la clase, y el archivo y servicio WCF, que es la interfaz. Entonces aquí en la interfaz voy a reemplazar este que me pone de ejemplo, le voy a poner igual que en el ejemplo anterior, in suma, in número uno, in número 2. Ok, control C, vengo acá, control V, return, que suma número uno, aquí más número 2, punto y coma. Y listo, ya tengo mi servicio para poder ser utilizado y ahora voy a agregar una clase a class, una clase para poder manejar a la clase que habíamos mencionado aquí, service host. Entonces a esta clase nueva que voy a crear se va a llamar servicio host WCF. Add, y ahí se agregó. Entonces aquí le voy a poner public class y primero voy a agregar el using del nombre de espacio system service model y dentro de la clase voy a definir una variable de tipo service host llamado servicio host punto y coma, pero a esta variable o a esta propiedad de la clase, o mejor dicho a este campo de la clase, solo va a ser utilizado de forma interna, por lo cual le pongo aquí internal. No es public ni private, sino internal. Entonces aquí defino un método público llamado iniciar servicio WCF. Entonces aquí pongo try, tap tap, X y aquí lo primero que hago es eh, crear una instancia de mi clase service host. Entonces aquí le voy a pasar la clase que va a ser almacenada dentro de service host para poder ser expuesta vía WCF. Entonces esa clase no es otra que la que tengo aquí, servicio WCF. Entonces aquí le pongo type of para que me obtenga el tipo de este de aquí. Y el siguiente es que le paso un arreglo de la clase URI. Entonces aquí le creo una instancia new URI y un arreglo de un elemento. Ok. Lo siguiente es que voy a agregar los eventos que están aquí. El evento faulted, closed y un no message receive. Entonces, control C, punto faulted, tab
más igual tap tap. Ahí se agregó el evento faulted. Luego punto closed tap más igual tap tap. Ahí se agregó el evento closed. Luego punto no tap más igual tap tap. Ya está. Y por último, aquí este punto open, abro el servicio. Entonces aquí le voy a poner console.writeLine, iniciando el servicio WCF, puntos suspensivos, y aquí le pongo servicio WCF iniciado, signo de exclamación. Entonces, si ocurre un error al tratar de iniciarlo, aquí le pongo error al iniciar el servicio, dos puntos, ex.toString. Y aquí, si es que ocurren alguno de estos eventos, console solo para manera de información informativa, le voy a poner WCF, ocurrió esto de aquí, WCF closed y WCF faulted. Entonces ya tengo mis tres eventos, 1, 2 y 3. Tengo el método iniciar y voy a crear también el método cerrar o detener. Entonces aquí public void detener servicio. Entonces try tap tap, dos veces tap, y aquí x, y aquí pregunto if servicio host es diferente de null, y si servicio host.state es igual a punto closed, no igual, sino si es diferente de closed, o sea, si es que ya no está cerrado, vengo aquí y le pongo servicio host.close. Entonces aquí le pongo console.writeLine deteniendo el servicio WCF, puntos suspensivos, servicio WCF detenido. Ok, si es que ocurre un error al detener el servicio. Ok, y ya tengo lista mi clase servicio host WCF, que va a manejar internamente a la clase service host, que ya es del .NET Framework y está dentro del namespace service model. Ahora bien, ya con eso, adicionalmente vamos a ver el archivo app.config, que se modificó al momento de que yo agregué mi servicio WCF, al momento que yo agregué el ítem de tipo WCF service, y se agregó tanto servicio WCF como y servicio WCF, el app.config de mi aplicación se modificó y se agregó todas estas elementos que están aquí. Entonces aquí me dice cuál es el comportamiento que va a tener el servicio, que va a estar habilitado para HTTP, y esta va a ser la URL o dirección sobre la cual va a estar escuchando.
Aquí tiene un endpoint tipo MEX, que es el que va a servir para poder descargar lo que es la definición del servicio, el WSDL como tal, para que un cliente pueda en base a eso construir el proxy necesario para poder realizar la conexión hacia el, el servicio que acabamos de crear. Entonces, ya con eso vengo acá a Programs. Entonces, aquí pongo console.writeLine. Presione una tecla para iniciar el servicio. Console.key read key. Ya. Entonces aquí voy a crear una variable de tipo servicio host WCF shwcf es igual a new, este de aquí, y este de aquí punto tiene el método iniciar servicio WCF, y aquí le voy a indicar presiono una tecla para detener el servicio. Entonces aquí punto detener el servicio igual a null, y salimos. Ok, entonces ya tenemos nuestra aplicación tipo servidor, el cual me va a permitir hospedar un servicio WCF sin necesidad de hacerlo en el Internet Information Service. Entonces lo vamos a compilar. Build Solution se compiló exitosamente. Lo ejecuto. Ok, y aquí me dice presione una tecla para iniciar el servicio. Vamos a abrir el administrador de tareas. Aquí tengo el Task Manager. Y en Performance vamos a abrir el Open Resource Manager, Open Resource Monitor. Y vamos a ver los puertos que están abiertos. Aquí están las conexiones. En este caso todavía no hay ni una conexión por parte del programa que acabo de hacer. Pero aquí están los puertos que están escuchando. Entonces, aquí en la aplicación que hicimos, esta que está aquí en el punto config, ¿dónde estaba el punto config? Acá está app.config. Va a estar escuchando sobre este puerto, sobre el puerto 8733. Entonces, en este momento no hay ni uno que diga 8733, ¿no? Aquí hay 8307. Es otra cosa, no hay ni uno que diga 8733. Entonces, una vez que vamos a que este está acá y este también está aquí, yo presiono Enter, iniciando el servicio, servicio iniciado, presiono la tecla para detenerlo. Entonces vamos a buscar aquí al puerto 8733 y aquí está. ¿Sí? Vamos acá, ese era, ¿no? 8733. 8733. Entonces, ¿qué pasó? Esta es otra cosa. Este aquí. Entonces, si yo presiono Enter, ya se va a detener el servicio y se va a cerrar este puerto. Enter. Terminó y ahí se puso en gris aquí, y en unos cuantos segundos va a desaparecer porque ya el, la aplicación tipo servidor que hicimos ya dejó de escuchar eh, sobre ese puerto. ¿Sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es con el mismo cliente, vamos al cliente WSF que teníamos acá,
vamos a agregar una referencia a ese nuevo servicio que hemos hecho y vamos a ponerle aquí otro botón, control C, control V, y le vamos a cambiar la propiedad, el nombre, cmd ejecuta wsf win, y aquí le voy a poner ejecuta wsf windows host. Ok, entonces vamos al resource monitor y ya no está el 8733, no, este es 8307, pero el 8733 ya no está porque ya dejó de escuchar. Entonces lo vamos a volver a ejecutar. ¿Dónde está? Acá está el servidor. Lo ejecuto, minimizo esto, vengo acá, presiono Enter y aquí está el 8733, ¿no? Entonces vamos acá al cliente, vamos a minimizar esto de aquí y voy a darle clic derecho sobre Service Reference, Add Service Reference, y entonces vengo acá al servidor y voy a copiar esta ruta que está aquí. Control C, voy a el cliente, Control V, le pongo Go y ahí está, ahí lo encontró y aquí dice servicio WSF, ¿no? Entonces aquí le voy a poner como nombre de espacio SBC servicio servicio WSF Win. Ok, entonces ahí se me agregó un segundo servicio aquí en mi carpeta de Service Reference y ya acá aquí le agrego en el nombre, como le agrego el nombre de espacio punto sbc servicio WSF Win. Entonces con eso de aquí puedo crear métodos igual new y aquí lo voy a invocar punto suma y va a ser la invocación similar al servicio que está en el Internet Information Service, ¿sí? Porque le voy a pasar lo que está en el texto 1 y en el texto 2 para devolver el resultado acá. Entonces le doy Start y aquí voy a poner 5, 7 y voy a invocar a presionar el botón ejecuta WSF servicio host. Le doy clic y dice 12 y se me fue al servicio de acá. Para estar totalmente seguros que se me fue a este servicio de acá, voy acá al servidor y voy acá a la clase servicio WSF y le voy a poner un breakpoint aquí porque estoy ahorita en modo debug, aquí está running. Entonces si yo vengo acá, voy a darle clic en ejecuta WSF Windows Host, fue acá, ¿no? Número 5, 7, la suma F5 y acá está el resultado, ¿no? Vamos a borrarlo nuevamente, F5, ahí está. Entonces le doy Enter, se detiene, ya está. Entonces hemos visto cómo almacenar un servicio en una aplicación Windows, un servicio WSF de Windows Communication Foundation, con lo cual me da mayor poder
de poder utilizar lo que es la persistencia de información. Porque en el servicio que teníamos acá, en el primer servicio que vimos, el primer ejemplo de servicio WSF, que lo almacenamos en Internet Information Service, ya sea con el protocolo HTTP o con el protocolo TCP/IP, lo que podía hacer yo desde el cliente era ejecutar así mismo como un web service, ejecutar el método y me devolvía una información. Pero si yo quería almacenar persistencia, es decir, que la información, algún tipo de información, sobrevivía para una segunda ejecución, esta ya no iba a existir. Por ejemplo, regresemos acá, si lo tengo abierto, sí, aquí está, es este de aquí justamente. Este es mi servicio. Por ejemplo, si yo tengo aquí dentro de mi clase, eh, dentro de mi clase, una variable pública o privada, private, ah, private in veces, ok, y si yo vengo acá y veces lo sumo, lo incremento, mejor dicho, vengo acá y sumo número 1 más número 2 más veces. Entonces, si yo compilo esto, build solution, ya lo compilé, y vengo acá, solution, vamos a hacerlo más pequeño, más hacia abajo, mejor dicho, lo voy a publicar, publish, ya está, se publicó. Entonces, si vengo acá al cliente, vamos a ver cómo está mi .config, app.config, aquí tengo a mis dos servicios, ejemplo servicio y servicio WSF. Entonces, y aquí está, todavía está con los dos endpoints. El primero, ¿se acuerdan que vimos el de Internet Information Service, el endpoint de HTTP y el endpoint de NetTCP? Este también lo puede invocar tranquilamente con NetTCP también. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita lo voy a ejecutar este de aquí. Le voy a poner aquí 1, aquí 2. El resultado acá debería ser 4, ¿sí o no? Voy a ejecutarlo y se fue de oreja. Endpoint configuration contract could not be low because more. Ya. A consulta. Ya. Voy a ejecutarlo. Está bien. A ver. Consulta. Ya. Debí invocar a el método consulta. Este fue el que le especifiqué el endpoint en el capítulo anterior. Entonces vamos a bajar esto de aquí y poner este de aquí. Ok. Vuelvo a ejecutar, le pongo 1, 2, vamos acá al servicio, ¿dónde está acá? Entonces, si tiene 1, 2, sumo veces, la primera vez va a tener 0, lo incremento va a tener 1, 1 más 2, 3, más 1, 4. Aquí el resultado tiene que ser 4. ¡Ah! Ya. Lo que pasa es que en el ejemplo, cliente WCF, vengo acá, consulta, está invocando a algo más complejo. Ok, no pasa nada. Vamos acá y vamos a comentar esto de aquí. O mejor, dejemos esto como estaba. No hagamos un champú de esto, dejemos esto como estaba. Y simplemente en ejecuta le agrego el parámetro del endpoint que quiero ejecutar. Entonces volvamos acá, consulta queda acá abajo porque consulta es para llenar el grid y ejecuta queda ahí. Ok, lo volvemos a ejecutar, minimizamos esto
Le pongo 1, 2, ejecuta. 4. Si yo lo vuelvo a ejecutar, si es que la variable veces privada a nivel de la clase persistiera, esta de aquí yo en la siguiente ejecución aquí debería decir 5, ¿sí? Si yo vengo y lo vuelvo a ejecutar, sigue siendo 4, ¿sí? Porque lo que ocurre ahí es que se crea una instancia de esto de aquí y termina la ejecución y ya se pierde el valor de mi variable. Porque cada ejecución que yo realizo, el servicio WCF crea una instancia de esta clase. Entonces no voy a tener persistencia, ¿sí? Aún así que yo lo maneje con una variable estática o una clase estática. Entonces, por ejemplo, voy a dejar el cliente corriendo, ¿sí? Vengo acá, voy acá al Solution Explorer, voy a crear una clase, add, add class, y le voy a poner como nombre, eh, le voy a poner funciones, ¿ok? Entonces aquí, por si acaso, estoy haciendo modificaciones sobre el ejemplo anterior, el que está hospedado en Internet Information Service. Esto para hacer un ejemplo de la persistencia de la información. Entonces le voy a poner public static class. Le voy a poner aquí public static veces. Public static int veces. Entonces acá vamos a quitar este de aquí y voy a poner aquí funciones punto veces. Entonces este de aquí, por ser una clase estática y una variable estática que está dentro de una función estática, debería persistir. O sea, sobrevivir el valor cuando es llamada desde una clase. Entonces vengo acá, lo voy a recompilar, build, rebuild, ya está, y lo voy a publicar. Publish, publish, y ya está publicado. Ok, entonces vamos acá, lo vuelvo a ejecutar, 4, lo vuelvo a ejecutar, 6, lo vuelvo a ejecutar, 8, lo vuelvo a ejecutar, 10, 12. Entonces sí está persistiendo. Y aún así que está en el Internet Information Service. Entonces vamos a ejecutar. Vamos acá al servicio. Entonces aquí tengo, ¿dónde está? Este es el nuevo. Vamos acá al anterior. Entonces creé esta clase que es estática y esta va a ser compartida. Vamos a ver, vamos al cliente WCF, vamos a encontrar el ensamblado, está aquí. Vamos a ponerle bin debug, lo voy a ejecutar y voy a ejecutar dos instancias. Entonces aquí pongo 1, 2, 1 y 2. Lo ejecuto 20. Lo ejecuto 22. Entonces aún sigue la variable estática dentro del Internet Information Service, ¿sí? Y va a ser compartida para esa variable para los clientes que le invoquen, ¿sí?
Entonces lo vuelvo a ejecutar aquí. Ah, bueno, esta fue consulta. Lo ejecuto 24, 26. Ujú. Ok, lo cierro y lo cierro. Algo similar podría ser acá en el eh, servicio WSF, el nuevo que acabamos de crear. Voy a agregarle a sí mismo una clase estática, add class funciones, add, vengo acá, public static class y aquí public static int veces. Asimismo, si yo defino aquí una variable local, public o private int veces punto y coma e incremento veces aquí. Si yo ejecuto esto, enter, ahí está escuchando. Vamos al cliente. Bueno, puedo ejecutarlo directamente en el ensamblado. Aquí, vamos acá. Le pongo 1, 2 y le doy clic acá en ejecuta WSF Windows Host. Claro, aquí va a tener 3, pero siempre va a tener 3 porque asimismo cada ejecución desde aquí crea una instancia de esta clase, de la clase de servicio WSF. Si yo lo detengo y en vez de eso incremento aquí a funciones punto veces no le estaba sumando pero igual va a dar lo mismo. Si vengo acá más veces, lo ejecuto, enter, quito esto, aquí tiene que dar 4 y no importa las veces que dé, siempre va a dar 4. Lo detengo, quito veces, pongo funciones punto, está, lo ejecuto, enter, ejecuta 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces ahí puede persistir el valor de la variable en esa variable que está dentro de una clase estática y que esa variable es estática a sí mismo. Ok, entonces tenemos persistencia tanto si lo almacenamos el servicio en Internet Information Service como en mi servicio, en una aplicación Windows. Cerramos esto, le damos enter aquí, se detuvo y ahora vamos a habilitar lo que es en el servidor, lo que es TCP/IP. Entonces, para habilitarlo, o sea, para que mi servicio que está almacenado en una aplicación Windows pueda también escuchar por TCP, lo único que tengo que hacer aquí en el archivo de configuración es agregarle la dirección, la URL que sea net.tcp y le cambio aquí el puerto, le pongo 5782, puerto cualquiera, y ya con eso ya mi servidor puede escuchar también por TCP/IP. Entonces si yo lo ejecuto, le doy clic en enter, ya está escuchando, ya sea por, vamos a ver si es verdad, vamos aquí al Resource Monitor y le puse el puerto. ¿Qué puerto fue que le puse?
el 5782. Está escuchando ahorita por el 8733, pero no veo aquí al 5782. Si lo cierro, vamos a esperar un momento. Enter. Dejo de escuchar ahí. Voy a ponerle el 8734 para verlos juntos ahí. 8734. Ok, aquí adicional a la URL de TCP/IP también tengo que especificarle aquí el endpoint. Aquí el único endpoint que está es para Basic HTTP, Basic HTTP Binding. Entonces aquí le tengo que especificar que también va a tener un endpoint para lo que es NetTCP. NetTCP Binding, y el contrato va a ser el mismo. Entonces ahora sí, si lo ejecuto y vengo acá, vamos a hacer más grande esto de aquí. Ok, y yo presiono aquí Enter, y aquí me abrió el firewall, la seguridad. Le digo Allow, y entonces aquí ya tengo al 8733 y al 8734, ¿sí? Entonces lo que me faltaba era especificarle aquí el endpoint, para que decirle que también va a escuchar por TCP/IP sobre esta URL que está aquí. Entonces ya con eso ya tenemos el servidor listo. Entonces lo único que tenemos que hacer es venir al cliente. Vamos acá al cliente y lo que hago es asimismo agregarle un nuevo endpoint del servicio WSF, y aquí le cambio así como acá, control C, le pongo que es NetTCP, y en el contrato, allá en el binding configuration, para NetTCP no tiene, le quito, en el contrato va a ser el mismo, y solo tiene binding and contract, y allá, y el nombre le voy a poner NetTCP. Este va a ser el nombre del endpoint. Ok, entonces aquí tengo 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, binding contract y name, binding contract y name. Este es el ejemplo anterior cuando lo habilitamos para que el Internet Information Service también pueda escuchar por TCP/IP. Entonces ya con eso, si vamos acá al cliente, teníamos acá, este de aquí era ejecuta WSF Win, que era este de aquí. Entonces aquí ya le tengo que especificar que se comunique por este endpoint aquí, por NetTCP Binding y servicio WSF. Ok, vengo acá, lo ejecuto. Tengo 5 y 7. Le doy ejecuta y se cayó.
Dice the provided URI scheme HTTP is invalid. Expect net TCP. Vamos a detenerlo. Vamos al app.config. A ver, net, ya, acá. El binding aquí le está especificando netTCP, pero aquí la URL no la había cambiado. Debería ser una URL similar a esta de aquí. netTCP en vez de HTTP. Le cambio y el puerto ya no es 8733, sino 8734. Lo guardo, lo ejecuto. Ahora sí, 5 y 7, ejecuta 13. Ejecuta nuevamente 14, ya. Vamos al Resource Monitor. Aquí vemos que ya está escuchando por el 8734. Y si vemos las conexiones acá, 8734 son estas que están aquí. Estas son las conexiones y estos son los puertos remotos. Ya, si se dan cuenta, aquí está creciendo el número de conexiones que tengo sobre el puerto 8734. Eso es porque nos hace falta algo. Este cliente lo cierro, minimizo. Aquí en el momento que lo estoy ejecutando, está cada vez abriendo un nuevo puerto localmente aquí como cliente. Para eso aquí me falta hacer lo que es el close. Entonces, con eso ya cierro el puerto hacia el servidor. O sea, cierro el puerto cliente hacia el servidor. Y con eso puedo reutilizarlo. Entonces, vamos acá. Entonces, si ven que todo esto está gris, es porque cerré el cliente. Entonces, en un momento, y cada una de estas creo que fue la ejecución que invoqué. Entonces, esperemos que desaparezca totalmente. Ya va a desaparecer. Y también cuando hacíamos la invocación acá, también nos falta el close. Punto close. ¿Y cuál otra? Y acá métodos punto close. Ya vamos al resource monitor y ya no está, ¿no? Entonces aquí igual tenemos el servidor escuchando. Está aquí escuchando por el puerto 8734. Vamos a ejecutar el cliente. Lo ejecutamos y vamos acá al resource monitor, el cliente. 5 y 7 ejecutar. Ya. Aquí vemos al puerto 8734 y al puerto remoto 2593. Le vuelvo a dar a ejecutar. Sí, se está incrementando, todo bien. Y ya vemos que no se incrementan las conexiones hacia este puerto. O sea, no se crean nuevas conexiones, sino es que se reutiliza el mismo puerto que abrió el cliente. Entonces nos faltaba la instrucción close. ¿Sí? Ya con la instrucción close ahí ya se puede reutilizar el mismo puerto de conexión desde el cliente hacia el servidor. Entonces eso sería con respecto a este capítulo, al capítulo 8.1.4 WSF, almacenar un servicio WSF en una aplicación Windows. Así como fue almacenado en una aplicación tipo consola, de la misma forma puede ser almacenado en una aplicación tipo Windows Application. Es exactamente lo mismo, lo único que cambia es la parte de la interfaz. ¿Sí?
Entonces, fin de este capítulo.